Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos a esta charla virtual organizada por la Embajada de Italia en Buenos Aires en el marco del ciclo Caras de Italia. Y la cara que le vamos a presentar hoy es aquella de Raffaello Sanzio, uno de los grandes maestros del Rinascimento italiano y sin duda uno de los artistas más conocidos y destacados de toda época, del cual recurren en 2020 los 500 años desde su fallecimiento. Y para homenajearlo, hemos decidido de llevarlos a través de un recorrido virtual para conocer la obra de Raffaello que se encuentra en la Villa Farnesina. La Villa Farnesina es un edificio extraordinario ubicado en el casco histórico de Trastevere, en Roma. Este palacio fue edificado en 1506, entre 1506 y 1512, bajo comisión de Agostino Chigi, y en 1580 fue adquirido por el cardenal Alessandro Farnese, del cual tomó su denominación. Hoy en día, el palacio es la sede de la Academia Nazionale dei Lincei, una de las instituciones científicas más antiguas de Europa, fundada en 1603. Como les irán ilustrando los tres destacados oradores, en la Villa Farnesina el visitador podrá encontrar frescos pintados por Raffaello Sanzio y por su escuela, que vamos a poder admirar hoy a través también de una navegación virtual de la loggia de la villa. Los invito entonces a escuchar unas palabras de bienvenida del embajador de Italia, Giuseppe Manzo, y enseguida a los tres oradores, dos de entre ellos que están en conexión en vivo desde Italia, que los llevarán en un recorrido virtual de la Villa Farnesina y de la obra de Rafael. Bueno, yo me paro acá y paso la palabra al embajador de Italia en Argentina, Giuseppe Manzo. Bueno, muchas gracias per Paolo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, Raffaello Sanzio es uno de los grandes maestros del Renacimiento italiano. Bueno, era pintor y también arquitecto. Y lo extraordinario era que en apenas 37 años de vida, Raffaello es uno de los artistas que más influenzò con su obra y su visión, en particular el arte pintórico, a partir del siglo XVI e adelante. Suyas son algunas de las pinturas más conocidas en el mundo y como arquitecto hasta contribuyó en el proyecto de la iglesia más importante, más conocida al mundo, quizá era de San Pietro en Vaticano. Pero en esta ocasión, de los 500 años desde su muerte, quería subrayar sobre todo algo que lo hace ícono no solo del Renacimiento italiano, sino que también ícono y símbolo del espíritu, que es un espíritu típicamente italiano o itálico, antes que Italia fuera una nación como la conocemos hoy, unida, del espíritu de búsqueda, de investigación filosófica, de visión hacia el futuro, que pone el ser humano al centro del arte y del pensamiento. Se dice que Raffaello dejó un legaje extraordinario a la cultura y al arte de todas las épocas. En eso él se suma de una manera a una larga serie de italianos e italianas que llevaron y siguen llevando este espíritu en el mundo y contribuyendo así al progreso científico, artístico y humano en general. Y justamente para celebrar este espíritu y para que la oferta de la cultura italiana en la Argentina no se detenga, ni siquiera durante el periodo de pandemia, hace 2 días hemos presentado el ciclo Caras de Italia, del cual el webinar de hoy forma parte. Bueno, esperamos el regreso físico a los museos, a los teatros, cines y aulas, pero en el mientras proponemos al público argentino, de manera virtual, una serie de eventos que toman la cara, para usar el titulario de la iniciativa, la cara de los protagonistas,
che nella scienza, nel teatro, nella tecnologia, e nel cine e nella scultura han hecho la storia de Italia, como justamente hizo Rafael. En el sitio web de la embajada podrán entonces encontrar el programa completo de las exposiciones, las charlas y recitales, todos en modalidad virtual que se están realizando. Y les invito a todos a participar del programa Caras de Italia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por sus palabras. Y ahora le voy a introducir la doctora Virginia Lapenta, curadora de Villa Farnesina, que está hoy en vivo desde Italia, profesora de la Universidad de Roma y autriz de publicaciones en tema de recuperación de las decoraciones y obras de arte de la Villa Farnesina. Doctora Lapenta, y le voy a pasar inmediatamente la palabra. Buenas tardes a todos. En calidad de curadora de la Villa Farnesina, tengo el agrado de presentarles este museo que alberga justamente la galería de Cupido y Psique, que será el objeto de este webinar. Galería de Cupido y Psique, que desde hoy estará disponible en formato digital. Vamos al PowerPoint, aquí ya tenemos la primera imagen, y como ustedes pueden apreciar, es una fotografía aérea para ilustrar en dónde se encuentra en Roma la Villa Farnesina. La Villa Farnesina fue edificada en la primera mitad de los años 1500 por el arquitecto senés Baldassarre Peruzzi, llamado por contrato por un rico banquero de la misma ciudad Siena llamado Agostino Chigi. Hoy la Villa Farnesina es sobre todo sede de la representación de la Accademia Nazionale dei Lincei, que es un instituto de cultura italiana muy antiguo y muy prestigioso, y tiene su sede en esa edificación que ustedes ven en la imagen a su izquierda, el Palazzo Corsini. Por lo tanto, nos encontramos en el corazón de Roma, en el centro de Roma, el barrio de Trastevere, rodeado a su derecha por el río Tíber, que en el 1500 ustedes se lo tienen que imaginar mucho más cercano a la Villa Farnesina, que se encuentra representada por ese edificio en forma de U, en forma de herradura de caballo. A la izquierda de la villa encontramos una calle llamada Vía de la Lungara, y esta fue una de las calles que quiso el Papa por antonomasia de nuestro Renacimiento, el Papa Julio II de la Rovere, quien mandó construir en esta zona de Trastevere dos arterias viales muy importantes, Vía de la Lungara y la denominada Vía Giulia, que constituían dos calles santas, es decir, las arterias que llevaban a los peregrinos hacia el Papa. La Villa Farnesina, que ustedes tienen que pensar, y vamos a la próxima diapositiva, en la época del Renacimiento, la villa no se denominaba de este modo, sino se denominaba Palacio del Jardín. Por este nombre podemos intuir que era una construcción en directo contacto con la naturaleza constituida por un riquísimo y exuberante bosque que la rodeaba y que, según los detalles y los cánones vitruvianos de estas villas dedicadas al descanso y al entretenimiento, tenía un directo contacto con el interior, y en este caso estaba constituido sobre todo por la galería de Cupido y Psique. En esta villa se tejieron seguramente los hilos de los asuntos importantes y de los negocios económicos más importantes de la época del Renacimiento, porque este hombre, el rico banquero Agostino Chigi, que hizo construir la Villa Farnesina, llegando desde Siena a Roma, tuvo la suerte, pero también seguramente la inteligencia, de transformarse en el banquero por antonomasia de los papas.
en la época del Renacimiento y por lo tanto el Papa Alejandro VI primero y el Papa Julio II de la Rovere después. En este momento histórico, Rafael Sanzio es llamado para ir a Roma y nos encontramos en 1511 justamente por el Papa Julio II de la Rovere para que le pintase, le decorase lo que se definían como su departamento privado, las famosas estancias de la signatura. Agostino Chigi se transforma en el banquero del Papa y como ciudadano particular en Roma será el único que podrá tener al divino maestro en su propia villa suburbana para que le pinte estas decoraciones que fundamentalmente se transformaron en un homenaje, una ovación de lo que fue la riqueza, la prosperidad, el poder de este rico banquero, pero también y sobre todo las decoraciones escogidas por Rafael Sanzio para la villa farnesina son un homenaje también a las historias de amor que fueron las protagonistas de la vida de Agostino Chigi y también del mismo Rafael Sanzio. Brevemente, Agostino, un hombre rico pero no noble, durante un viaje suyo a Venecia se enamora de una joven de orígenes humildes, hija de un mercader de especias, de nombre Francesca Ordeaschi. Llegado a Roma, él hubiese querido desposarla porque se enamora perdidamente de ella, pero este matrimonio, después del nacimiento del primogénito Lorenzo Leone, fue absolutamente prohibido, ya sea por el Papa Julio II, como así también por el hermano de Agostino, Sigismondo. Por lo tanto, Agostino se ve obligado a tener que escoger, desposar o cortejar una joven noble. Por lo tanto, elegirá a Margarita de Gonzaga, del alto linaje de los Gonzaga de Mantua. Pero justamente a este punto será la familia Gonzaga, muy noble y rica, la que no querrá en su familia a un hombre rico, sí, pero no noble, como era justamente Agostino Chigi. Pasemos entonces a la próxima imagen. Y aquí vemos la entrada por el ala norte. Imagínense ustedes que en la época del Renacimiento, en la villa farnesina, a diferencia de hoy, se ingresaba por esta galería, que justamente se corresponde a la galería de Cupido y Psique. Una galería abierta, hoy en día cerrada por hermosos vitrales modernos, contemporáneos, que se encuentra en contacto directo con los maravillosos jardines que la rodean. Y por esta entrada norte constituían un verdadero teatro verde, porque Agostino Chigi, durante los famosos banquetes que él solía organizar en esta villa suburbana, también para asombrar a la vida mundana, él organizaba un escenario delante de la galería de Cupido y Psique, que junto con los frescos de Rafael se transformaba en una escenografía espectacular para entretener a sus huéspedes, constituidas por bellas cortesanas, cardenales, etc. Y presentaba representaciones teatrales que él traía de la mitología clásica greco-romana. Sigamos adelante. En la imagen ustedes pueden apreciar lo que era el ingreso del ala sur, que hoy es la entrada principal del museo. Vamos adelante y algunas imágenes todavía de tipo histórico que nos ponen en evidencia la relación de la villa farnesina con el río Tíber. Recuerden ustedes que las fuentes, las biografías de Agostino Chigi nos cuentan justamente que este hombre asombraba durante sus banquetes porque acostumbraba a permitir a sus huéspedes tirar las vajillas de oro y de plata en el río Tíber como muestra de ostentación de su propia riqueza y poder. Pero, como buen y fino mecenas, previamente lo organizaba la servidumbre para que dispusiera redes debajo del río Tíber, de modo tal que una vez finalizado el banquete, él recuperaba
toda la vajilla de oro y de plata, pero mientras tanto ya había asombrado a sus huéspedes. Sigamos adelante. Otras imágenes dedicadas justamente a los jardines. Sigamos con la próxima. Y aquí algunas de las bellezas botánicas que encontramos hoy en los jardines de la Villa Farnesina. Fueron plantados todos tipos de cítricos que Agostino amaba realmente mucho, entre otras monstruosidades botánicas como ese cedro, vulgarmente denominado la mano de Buda, que ustedes ven en la imagen a la derecha. Sigamos adelante. Y aquí ya entramos en la villa. La serie de frescos que el divino maestro Rafael Sanzio comienza a dedicar en 1511 a su amigo Agostino Chigi comienzan por aquí, por estas dos galerías, porque son dos galerías, dos salas de representación y por lo tanto las salas de los banquetes. A su izquierda, la Galería de Galatea, en donde comienza la obra de Rafael, y a la derecha, luego que escucharemos describir por el profesor Gamelotti en mayor detalle, la Galería de Cupido y Psique. Pero nosotros hoy, y yo sobre todo, quisiera subrayar y evidenciar la primera galería, porque estas dos galerías están dedicadas por Rafael a los que son los momentos trascendentales en la vida del banquero, es decir, la historia de sus dos amores, un matrimonio que no terminó bien, que ya referimos, el de Margarita Gonzaga, al que le dedica la Galería de Galatea. Después del rechazo de la familia Gonzaga, Agostino, cómplice del sucesor de Julio II, del Papa León X de Médici, logrará posteriormente, en 1518, desposar a la mujer que ama y por lo tanto la veneciana Francesca Ordiaschi. Entonces contrata a Rafael para que decore la galería de Cupido y Psique, como metáfora del amor difícil, del amor contradecido entre Eros y una mortal Psique, y dedicada al matrimonio de un rango social del banquero y de la joven humilde Francesca Ordiaschi. Sigamos adelante, pero antes de pasar velozmente a la descripción de esta galería de Galatea, aquí tenemos una imagen de lo que será después la galería digital para poner en evidencia sobre todo esta relación entre el exterior y el interior que son los caracterizantes de la villa. Sigamos adelante, pero sobre todo, y aquí una vez más los festones de la galería de Cupido y Psique, este maravilloso pergolado, este verde que creaba la unión entre el verde del jardín, del interior y del exterior. Sigamos adelante. Y aquí una serie de imágenes que quisiera mostrarles para poder definir y concluir la descripción de esta maravillosa villa suburbana. La villa, como ya se pueden imaginar, estaba muy ricamente decorada por temáticas iconográficas escogidas por Rafael, pero no nos olvidemos que en Villa Farnesina, además del Divino Maestro de Urbino, también trabajaron otros grandes exponentes de nuestro Renacimiento. El arquitecto mismo, Baldassarre Peruzzi, es un gran pintor y dentro de la Galería de Galatea sobre todo, pero también en la misma Galería de Galatea trabajó Sebastiano del Piombo, veneciano, discípulo del Giorgione, que luego en Roma se volverá en discípulo del gran rival de Rafael, Miguel Ángel Buonarroti, y el último autor y grande maestro también, Giovanni Antonio Pazzi, denominado el Sodoma, que será quien pintará la cámara nupcial, la habitación de Agostino y Francesca Ordiaschi. Todas estas salas divinamente pintadas, decoradas, estaban en el año 1500, pero ya no más. Desde la muerte de Agostino Chigi, el año 1520, estaban muy ricamente embellecidas
por piezas de anticuario que el rico banquero tenía y ostentaba en su villa y que luego se volvieron también, podemos pensar, se volvieron para Rafael un prototipo de inspiración importante para desarrollar lo que es el gran conocido estilo clásico de Rafael. Y aquí vemos un ejemplo, la psique alada que se conserva en Roma en el Museo Capitolinos, muy probablemente representando a Psique, se encontraba ubicada en los jardines antes de entrar en la galería de Cupido y Psique. Sigamos adelante. En esta otra imagen, el afilador, una gran pieza de escultura que se conserva en Florencia en la Galería de Uffizi. Muy probablemente también esta pieza de la colección quillana se encontraba en el piso superior de la villa. Sigamos adelante. Las estatuas, estas cabezas de deidades que muy probablemente se encontraban en los nichos, como ven en la imagen a la derecha, que siempre se encuentran en el primer piso de la villa farnesina, que hoy justamente no se encuentran más allí, pero muy probablemente estaban en estos pequeños huecos. Todas estas grandezas de piezas de anticuarios se fueron un poco desparramando después de la muerte de Agostino Chigi. Nosotros vamos a celebrar en este año y seguiremos con los festejos desde el próximo otoño hasta la primavera del 2021, todo lo que eran los eventos dedicados en la villa farnesina para una doble celebración. Celebraremos la muerte y por lo tanto el final de esta asociación que fue una relación de trabajo pero también de amistad con el banquero Agostino Chigi y Rafael Sanzio en Roma durante esta década que pasó en Roma. Fue el pintor del Papa, pero Agostino Chigi fue el gran contratista que también superaba a los mismísimos papas por las tareas que encomendaban y los trabajos que le encomendaba Rafael Sanzio, no solo en la villa farnesina, pero sino también, calculen ustedes que Rafael proyectó lo que es la capilla Chigi, que se encuentra en la iglesia de Santa María del Popolo, y otra en la Santa María della Pace. Por lo tanto, estos dos amigos también murieron prácticamente al mismo tiempo. Rafael Sanzio muere en 1520 y Agostino Chigi solo 5 días después del Divino Maestro, por lo tanto el 11 de abril de 1520. Por lo tanto, nosotros en Villa Farnesina consideramos que este año es muy importante para poder celebrar al banquero y también a su pintor. Para concluir y también pasar la palabra a la descripción más detallada de la galería de Cupido y Psique, pasamos a la próxima imagen para poder describir. Aquí vemos otras piezas de anticuario, los jardines. Sigamos adelante. Considero importante saludarlos con la descripción rápida, como para conocimiento, de lo que luego fue la cantera de trabajo, la obra inicial de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio comienza a partir de esta galería de Galatea. Pasemos a la próxima imagen, en donde se encuentra, donde él pintó los frescos que en definitiva fue el único fresco completamente atribuible al gran maestro, el triunfo de Galatea. Esta ninfa, esta deidad del mar. Pasemos a la próxima imagen detallada, en donde ustedes ven a su derecha de esta imagen, Galatea es íntegramente obra de Rafael Sanzio. Y como pueden ver en la galería de Cupido y Psique, él desarrolla los bocetos preparatorios, pero la ejecución pictórica se le confía a ese famoso taller de Raffaello, constituido por Giovanni da Udine, Giovan Francesco Penni. En estos dos recuadros presentes en esta galería se encuentran en 1511 trabajando contemporáneamente y por lo tanto también una positiva y productiva atención artística. A la derecha, Rafael con su Galatea y a la izquierda, Sebastiano del Piombo,
el pintor veneciano que Agostino conoció en el mismo viaje durante el cual conoció a su amada Francesca Ordiaschi. Sebastiano del Piombo pinta a la izquierda a Polifemo, el cíclope con un solo ojo que había sido enseguecido por Ulises en la Odisea de Homero. El mito, después, con Galatea, narra que el cíclope está enamorado de esta bella ninfa, pero ella no lo corresponde porque está enamorada de otro personaje de nombre Asi. Y en el mito Polifemo, por celos, asesinará a Achi. Sigamos adelante. Toda la galería de Galatea, toda la decoración de la galería inicia desde el cielo raso con esta imagen que verán ahora proyectada. Es el horóscopo de Agostino Chigi, la carta natal que fue frescada por Baldassare Peruzzi. Por lo tanto, la bóveda está dedicada a eso que es el posicionamiento favorable de las constelaciones y los planetas en el día de nacimiento del rico banquero, que fue el 26 de noviembre de 1466. Sigamos adelante. Desde lo alto del cielo, del firmamento de esta bóveda, en la imagen a la izquierda, se va descendiendo por las paredes, pasando por estos recuadros triangulares llamados enjutas, en donde verán en correspondencia con Polifemo representado un Cupido, un Eros, pero un Eros clarividente porque no se encuentra con los ojos vendados, que dispara su flecha en dirección hacia Galatea. Y por encima, en la escena, encontramos a Dédalo que asiste al vuelo en caída libre de Ícaro por su pecado de su desobediencia de este joven presuntuoso. Sobre las paredes, a la altura de Galatea, encontramos representada a Juno, quien propicia los matrimonios, en la así llamada Juno Prónuba, Juno Matrona. Y en esta galería de Galatea, comenzando desde el cielo raso y bajando, no quiere significar otra cosa más que entre los influjos celestiales positivos que Agostino Chigi tenía a su favor por el día de su nacimiento. Se va descendiendo hacia Cupido celestial, con al lado Juno, para que ambos habrían tenido que garantizar que el amor de Polifemo por Galatea, al contrario del vuelo trágico de Ícaro, merecía llegar a alturas sublimes y por lo tanto merecía llegar a un final feliz. Para concluir, por lo tanto, esta galería está dedicada en esta metáfora simbólica al amor aún augurable y con esperanza del rico banquero Agostino Chigi, justamente por Margarita Gonzaga. Entonces Agostino toma el semblante de Polifemo y Margarita Gonzaga toma el semblante de Galatea, que aquí se encuentra representada como una bella ninfa, justamente la ninfa rodeada por tritones y nereidas, que como ustedes ven escapa de Polifemo sobre su carruaje, que es una concha que es arrastrada por delfines, mientras que querubines por arriba tratan con sus flechas a hacerla caer enamorada justamente por Polifemo, es decir, Agostino Chigi. Finalizada en 1511, entre 1511 y 1512, ya dijimos, Margarita Gonzaga rechaza el matrimonio con Agostino Chigi. Agostino, casi enojado por este matrimonio frustrado, dejará sin realizar esta galería por 5 años. No se trabaja más por 5 años. Solo en 1518 Rafael vuelve a ser llamado por Agostino para realizar los frescos de la galería de Cupido y Psique y finalmente homenajear su futuro matrimonio en 1519 con su amada Francesca Ordiazzi. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Lapenta, por esta presentación muy interesante. Y ahora le voy a pasar la palabra al doctor Antonio Sgamellotti, profesor de la Universidad de Perugia, miembro de la Academia
de Lincei y autor de centenas de publicaciones científicas publicadas en revistas internacionales. Él también está en vivo desde Italia. Profesor Sgamellotti, le paso la palabra. Buen día, amigos de la Argentina. El tema de mi presentación es Rafael y su taller en la Galería de Cupido y Psique. Rafael, en la Galería de Cupido y Psique, expresa un nuevo concepto de decoración pictórica en relación con la arquitectura, obteniendo una perfecta ósmosis entre el exterior, o sea, el jardín, y el interior, es decir, la galería abierta. Todo esto mediante la instalación figurativa de la bóveda completa. Pasemos a ver la primera diapositiva para examinar los elementos pictóricos. Los elementos pictóricos que caracterizan la decoración de la galería son los festones vegetales que delimitan las superficies a pintar. En estos festones se encuentran representadas más de 170 especies vegetales provenientes de todo el mundo conocido por aquel entonces. Entre otras cosas, encontramos ya presentes las primeras especies provenientes desde México, siendo que así habían pasado apenas 20 años desde el descubrimiento del Nuevo Mundo. Esto es un ejemplo de biodiversidad que llegaba a Roma desde cada rincón del mundo. Dos grandes paños pintados en la superficie superior de la bóveda, en los que se representan dos escenas. A la derecha, el Consejo de los Dioses, y a la izquierda, el banquete nupcial. Siguen 10 pechinas en la franja inmediatamente subyacente a la de los paños, en donde se reproducen episodios celestiales de Cupido y Psique. Estos episodios, que se desarrollan justamente en el cielo, se remiten a la fábula de Apuleyo, la metamorfosis. No se representan, en cambio, las escenas que se desarrollan en la tierra y en el inframundo, que, aun habiendo sido inicialmente previstas en el proyecto de Rafael, nunca fueron ejecutadas. Además de las 10 pechinas, también encontramos 14 enjutas, en las que se encuentran pintados querubines que llevan las insignias de los dioses del Olimpo. Pasemos entonces a ver cómo se organizaba el taller de Rafael. La galería, de hecho, es un extraordinario ejemplo de cómo se trabajase en el taller de Rafael. El maestro proyecta y diseña la arquitectura de los festones vegetales y las historias de Cupido y Psique, pero confía la parte ejecutiva a sus colaboradores, en particular a Giovanni da Udine en lo que se refiere a los festones vegetales y Giulio Romano y Giovan Francesco Penni en lo que se refiere a las escenas figurativas. Un elemento significativo e importante para delinear una posible organización del trabajo puede inferirse a partir del estudio de las jornadas, que en total fueron 305 para toda la galería. Les recuerdo que la jornada es la porción de enlucido o intónaco que podía mantenerse fresca y húmeda como para poder ser trabajado en el día. Los festones son lo primero que se pinta a partir de los cruceros, de modo tal de poder subdividir los espacios destinados para albergar las escenas figuradas. Esto es un detalle más bien importante en el sistema organizativo previsto por el taller y constituye, de hecho, una característica práctica al definir los frescos mismos. La ejecución preliminar de una cuadrícula de base que definiese y separase entre sí las superficies de las escenas podría ser pensada por lo menos
con dos finalidades. El primero, el poder permitir la coexistencia de varios pintores en los andamios, permitiéndoles a los mismos pintar contemporáneamente en puntos diferentes de la bóveda. El segundo, tanto más importante, el de poder disponer de las medidas exactas de las superficies para la realización de los bocetos o cartones en una escala 1:1. De este cartón, el diseño luego era traspasado al enlucido, utilizando mayormente la técnica del espolvoreado en lo que se refiere a los detalles, como por ejemplo los de la piel, y luego también la técnica del grabado indirecto en lo que se refiere a otro tipo de detalles, como puede ser el de los drapeados de los vestidos. Se utilizó un único andamio del largo de toda la galería. De lo que sí estamos bastante seguros es de que el andamio era por lo menos de un largo de la mitad de la galería. De hecho, en la extensión de las dos jornadas que definen horizontalmente los bordes de los paños, se utilizó una única jornada para la realización del Consejo de los Dioses, y por lo menos el andamio era del largo de la mitad de la galería misma. Es interesante ver cómo son recurrentes algunos rasgos fisonómicos y de corte y del ángulo de algunos rostros, que no siempre se corresponden al mismo personaje en las diferentes escenas. Esto evidencia y nos deja suponer el uso de modelos en la composición de los bocetos, de los cartones, modelos que no eran utilizados directamente en el lucido, como sucedía ya en el año 1300, y esto justamente es una medida que le confiere mayor cohesión a la ejecución realizada por diferentes personas. Pasemos a ver algunos ejemplos. En la próxima diapositiva puede observarse la cabeza de Júpiter a izquierda y de Venus, que corresponden a dos pechinas contiguas. Claramente fueron pintadas utilizando el mismo modelo, aunque una está rotada de 180 grados. En la siguiente diapositiva, por favor. También en este caso, en el Consejo de los Dioses, vemos a Mercurio y Marte. Marte fue realizado con el mismo modelo, pero disminuido en lo que se refiere a la extensión del rostro mismo. Por último, en la próxima, podemos apreciar tres imágenes: Cupido y dos diosas en el banquete nupcial, en las que claramente se ve que fueron realizadas con el mismo modelo, o sea, haciendo uso del mismo tipo. Es interesante notar que los mismos modelos que encontramos en la galería de Cupido y Psique, también los encontramos en las figuras del Parnaso de la estancia de la Signatura del Vaticano, que habían sido realizadas por lo menos 5 años antes de que se realizaran los frescos de la galería de Cupido y Psique. Y esto nos deja pensar que Rafael dispusiese, mientras proyectaba sus obras, un verdadero repertorio de tipos a los cuales podía recurrir a distancia del tiempo, aún de varios años. Otra característica que podemos notar es el alto nivel de planificación, lo que se refleja en la completa y casi completa ausencia de correcciones. Piensen ustedes que fueron 305 jornadas y prácticamente existen solo 2 correcciones, los así llamados arrepentimientos. Y les recuerdo que normalmente un arrepentimiento implica el raspado del enlucido ya pintado y que se dispusiese una nueva capa de
enlucido, fresco, sobre la cual volver a pintar. Una especie de arrepentimiento lo encontramos en la próxima diapositiva. Nos fue revelado a partir de un trabajo de restauración que se realizó en 1930, cuando se removió la zurrita que había sido aplicada al seco, porque se consideró que era un retoque. En realidad, era un producto original de Rafael mismo. Ustedes ven que en este caso surgió un modo diferente de la disposición de la cabellera de Venus. El otro pequeño cambio, si vamos a la próxima diapositiva, surgió a partir de un mapeo mediante fluorescencia de rayos X. Y ustedes ven que puede ser considerado más que un verdadero arrepentimiento, una corrección, ya que se modificó una espiga de la corona de Ceres. Ahora pasamos a hablar sobre la paleta de colores de Rafael y su taller. Además del uso de pigmentos en consonancia con la tradición de la pintura mural de la época, es decir, pigmentos de tierra y óxidos de hierro y manganesio, surgieron dos singulares innovaciones técnicas en el taller de Rafael. En particular, el uso de un pigmento amarillo de origen artificial que contiene plomo, estaño y antimonio, con la relación estaño-antimonio variable. Y la segunda innovación es la utilización de una forma particular de cinabrio o mermellón. A propósito de los amarillos artificiales utilizados en los frescos de la galería, se debe decir que estos no se utilizaban normalmente en pintura durante el Renacimiento. Sí se utilizaban, en cambio, en el siglo XVI para pintar sobre cerámica y sobre vidrio, pero solo en el siglo sucesivo se utilizarían en los frescos. Por lo tanto, esto, de algún modo, es una anticipación de la utilización de este tipo de pigmento amarillo. Y podemos ver algunos ejemplos. En la próxima diapositiva podemos ver, mediante el instrumento de fluorescencia de rayos X, que está trabajando en la bóveda de modo no invasivo sin dañar los frescos. Próxima diapositiva. Aquí se puede apreciar un melón que aparece en los festones. Se puede observar que en la parte amarilla muy brillante está constituida por el pigmento artificial amarillo que contiene plomo, estaño y antimonio, como queda en evidencia mediante el mapeo de fluorescencia de rayos X, que se ven a la derecha. Si vamos a la próxima diapositiva, podemos ver un caso interesante en el que se reproducen cerezas y dos membrillos con un distinto grado de maduración. En el caso de las cerezas, como es posible apreciar por el mapeo de fluorescencia de rayos X, se obtienen mediante pigmentos tierra que contienen hierro. Entonces un ocre a base de hierro y el sulfuro de mercurio, el cinabrio, se utiliza solo en pocos casos para dar una tonalidad más roja a algunas cerezas para hacerlas parecer más maduras. Muy interesante es el caso de los dos membrillos. La de más abajo está un poco menos madura que la de arriba y tiene un color gris amarillento, y esta tonalidad se obtiene utilizando un amarillo sintético que contiene plomo y antimonio, pero no hay estaño en este caso, como puede verse del mapeo de fluorescencia de rayos X. Es un amarillo típico conocido como amarillo Nápoles y, en otras palabras, es un antimoniato de plomo. El membrillo que está más arriba y aparece más maduro fue realizado utilizando un ocre amarillento y solo
el pigmento amarillo Nápoles fue utilizado para darle toques de iluminación a este membrillo más maduro. Pasemos a la próxima diapositiva. La siguiente. Aquí vemos el uso del cinabrio. El cinabrio, en su forma cristalina de sulfuro de mercurio, es rojo. Y ustedes pueden apreciar que parte del yelmo de mercurio pregonero fue realizado con cinabrio rojo, pero el resto fue realizado con una forma particular de cinabrio amorfo, muchas veces llamado cinabrio azul, por su carácter gris azulado que éste presenta. Y en este caso sirve para simular el aspecto metálico del yelmo. Esta utilización del cinabrio amorfo, de algún modo, es característica de la paleta de colores de Rafael. También lo vemos en la próxima diapositiva, en la que se puede apreciar a Venus, y en su vestimenta es de color rojo, cinabrio cristalino, pero también tiene iluminaciones que se obtienen mediante el cinabrio amorfo, que tiene este aspecto de color de tonalidad gris azulada. Pasemos a la próxima. Es interesante ver la realización del cielo. Este es el cielo y juega un rol muy importante porque, como dije antes, todas las escenas se desarrollan en el cielo. Originalmente, el cielo se obtenía mediante la coloración de un esmalte, que es un vidrio, muchas veces de tipo potásico, con el agregado de cobalto para dar la coloración azul. Este se aplicaba en fresco como capa de preparación y luego se le agregaba una capa de azurita en seco. La azurita es un carbonato básico de cobre que, sin embargo, no es muy estable en ambientes donde hay humedad. Y les recuerdo que la galería tenía espacios al abierto, sufre variaciones de degradación en su ambiente básico del enlucido mismo. La azurita de azul pasa a ser verde, malaquita, también un carbonato básico de cobre, también se transforma en cloruro de cobre y aún peor, óxido de cobre, tenorita, que es de color negro. Por lo tanto, el cielo se transforma totalmente negro, se ennegrecía a lo largo del tiempo. El cielo que vemos ahora es solo el cielo de la preparación. Les explicaré cómo esto se fue determinando a través de una restauración que se hizo en 1693. Veamos en la próxima cómo debía haber sido el cielo en la época de Rafael. Aquí pueden apreciar el azul intenso de la azurita que se fue perdiendo. En 1693, Carlo Maratti se encontró ante el problema del cielo ennegrecido. ¿Qué es lo que hizo? Mediante una restauración muy inteligente, eliminó las zonas ennegrecidas y trató de utilizar un esmalte de una tonalidad muy intensa para simular la azurita, que ya no estaba, y dejó inalterados las distintas capas de azurita que quedaban de los frescos originales de Rafael. Lamentablemente, en 1930, en una restauración que yo definiría bastante destructiva, se removieron todos los restos de azurita original de los frescos de Rafael. Quedaron solamente algunos trazos, como podemos ver en la próxima diapositiva. Aquí, por ejemplo,
al lado de este gavilán, en la enjuta de Minerva, quedaron algunos rasgos de la azurita original. La restauración de Carlo Maratti de 1693 fue seguida y descrito detalladamente por Gian Pietro Bellori y fue una restauración muy innovadora, filológicamente correcta, basándose en el concepto de reversibilidad, un concepto muy moderno, y piensen ustedes que nos encontramos a fines de 1693 utilizando algunos trazos de lápiz y de pastel, materiales que son reversibles, y también tuvo que enfrentar el problema de la estabilidad de capas de enlucido que se estaban desprendiendo, y lo enfrentó, en este caso yo diría, de un modo un poco invasivo, pero no había otra alternativa, utilizando 850 grampas de hierro, que, sin embargo, lograron salvar los frescos originales que de otro modo se hubiesen desprendido y perdido para siempre. Y además completó las paredes de la galería con arquitecturas monocromáticas y falsos nichos sin interferir en absoluto con la representación original de Rafael. Existen otros azules en la galería de Cupido y Psique, y las vemos en la próxima diapositiva. Aquí se puede apreciar el uso del azul ultramar, el precioso lapislázuli, que es muy costoso justamente porque provenía de ultramar desde Afganistán y se utiliza solo para iluminar la vestimenta de la reina de las diosas, de Juno, la esposa de Júpiter. De hecho, en estas ropas el azul se obtiene mediante el esmalto, la técnica del fresco, y sombreadas en seco con el lapislázuli, con el azul ultramar. También vemos, y lo vemos en la próxima diapositiva, tonalidades doradas que se aplican solamente en el emblema del Papa Julio II de la Rovere, y este es un homenaje de Rafael a este gran Papa mecenas, en el que el dorado se obtiene mediante una preparación de ocre y amarillo, pero también hay tonalidades doradas en los bordes de los paños, y aquí la preparación se obtiene de un modo diferente. En los bordes se obtiene utilizando un ocre amarillo como preparación normal, teniendo que luego dorar, pero en lo que se refiere a los aspectos de los montes que son característicos de la zona y del emblema de Agostino Chigi, la preparación se hace en base a sulfuro de mercurio, de cinabrio, lo que es bastante raro y nos deja entender que Rafael quería obtener efectos especiales, en este caso con esta preparación del dorado mismo. Pasamos entonces a la próxima, y con esto yo ya voy concluyendo esta primera parte. Esta galería digital que nosotros estamos presentando es un anticipo de la muestra que se abrirá al público el 6 de octubre y que tendrá por tema Rafael en la Villa Farnesina, Galatea y Psique, en la que se presentarán los nuevos resultados de las investigaciones diagnósticas no invasivas que hemos llevado adelante. Resultados muy interesantes, ya sea en el aspecto diagnóstico que ejecutivo, y serán presentados también por primera vez al público bocetos que fueron descubiertos en los años 70 del siglo pasado debajo de esos paños
que Rafael pintó de Polifemo, en donde se representan algunas cabezas que serán puestas en evidencia, verán la luz, para que el público las pueda apreciar por primera vez en esta muestra. Además, durante la muestra se expondrán los resultados de las primeras 5 restauraciones que se cumplieron en los paisajes que se encuentran en la sala de la Galatea y que se atribuyen a Gaspar de Gard, un pintor del 1600 romano. Con esto yo he concluido y podríamos pasar a ver la galería de Cupido y Psique digital. Y vamos a ver cómo funciona. Entre otras cosas, les quería decir que la logia digital fue implementada por Eliana Sirotto y Gianpaolo Palma, investigadores del Instituto Ceneri de Pisa, de Ciencias de la Información, por proyecto de Virginia Lapenta y mío, mientras que las investigaciones diagnósticas fueron llevadas adelante en colaboración con ENEA, con Claudio Ceccaroni, con el CNR, mediante la ayuda de Chiara Anselmi, de Brugger, con el aporte de Tommaso Brizzi y del Laboratorio de Diagnóstico de Spoleto, con la ayuda de Manuela Manoli. Vamos entonces a ver la logia digital. Vayamos a la pestaña Explorar, utilizando la sección Explorar. Como ustedes ven, está subdividida en 3 subsecciones que representan la fábula de Cupido y Psique, los festones vegetales y los animales. Pasemos entonces a abrir la primera sección. Aquí podemos apreciar cómo la galería digital puede ser explorada, navegada, moviendo hacia un lado, hacia el otro, rotando, agrandando, etc. Toda una serie de funcionalidades. Pero pasemos a ver en las historias de Cupido y Psique las 10 pechinas. Y comencemos con el primero. El primero, Venus y Cupido. Aquí nosotros, si cliqueamos en el punto informativo 1, podemos abrir y desplegar una ficha que nos presenta toda una serie de informaciones de tipo histórico-artístico, botánico y de otra índole, que nos van ilustrando la escena que nosotros estamos viendo. Pasemos rápidamente y veamos las distintas pechinas. Pasemos al 2, que representa a Cupido y las 3 gracias. El tercero, Venus, Ceres y Juno. El cuarto, representa a Venus en su carruaje. La próxima, quinto, Venus que se presenta ante Júpiter. La sexta, Mercurio pregonero. La próxima. El séptimo representa a Psique llevada al Olimpo, mientras que la octava representa a Psique, se presenta ante Venus. La novena y penúltima representa a Júpiter y Amor, mientras que el último representa a Mercurio y Psique. Y de este modo hemos ilustrado las 10 pechinas. Ahora pasemos a ver, navegando de modo interactivo, las frutas. Abrimos entonces la sección de los festones y nos encontramos entonces con los frutos que se encuentran representados según los 10 colores fundamentales. Y son frutos que provienen de todo el mundo. Por ejemplo, para el rojo encontramos estas frutas que son la granada. Podemos abrir también en esta fruta y ver la ficha correspondiente y distintas imágenes en los distintos festones en un repertorio de 1600 de algunas pinturas romanas.
Volvemos. El rojo, además que en la granada, que ya sabemos que proviene de Irán, se representa también en las manzanas, que provienen de Kazajistán, y en las cerezas. Pasemos a la próxima. Las cerezas, la siguiente, que provienen de Turquía. Vamos a ver entonces las frutas representadas que corresponden al color amarillo. La próxima. Aquí pueden ver el zapallo amarillo y este es un fruto, un primer elemento vegetal proveniente de México. Luego, seguimos. Encontramos el melón, que ya lo hemos visto, y que proviene de India. Y por último, la naranja amarga, proveniente del lejano oriente. Pasemos a los frutos que se corresponden con el amarillo. Encontramos el trigo, el próximo maíz, también este proveniente de México, y los membrillos. El próximo. Luego pasamos al verde. Aquí encontramos la sandía, el aloe, la siguiente. Y por último, los zapallitos, que representan también el color verde, aunque sí provienen del México. Velozmente vemos los otros colores, el azul representado por las ciruelas, luego la próxima, mientras que el violeta lo representan las uvas negras. El rosa, próxima diapositiva, está representado por el melocotón o durazno, mientras que el marrón se encuentra representado por tres vegetales: los nísperos, próxima, sorgo, y las castañas. Pasemos ahora al negro, siguiente. El negro está representado por la castaña de agua, mientras que el último color, el blanco, lo representan el repollo y el calabacín. Con esto hemos visto todos los frutos que corresponden a los 10 colores. Ahora pasemos a los animales. Los animales están sobre todo representados por aves y están representados en las enjutas. Y no es raro que sea así, porque las escenas de Cupido y Psique se desarrollan sobre todo en los cielos, y los animales que dominan los cielos son aves, pájaros. Hay solo 2 mamíferos, que son el murciélago y el león. Luego hay un insecto, la mariposa, y un reptil, la lagartija, junto con algunos animales mitológicos. Entonces pasemos al primero. El primero es entonces el gorrión italiano. Y aquí ven en la figura, ya sea el macho que la hembra. Y se los puede reconocer. Y pueden reconocer que el que está más arriba es el macho y el que está un poquito más abajo es la hembra. Tal es el nivel de detalle que se aplicó al momento de pintarlos. Pasemos al próximo animal. Encontramos al águila, pero es un águila que pertenece al águila de Bonelli. Y aquí también la precisión en las especificaciones representadas en estos animales, que se los puede reconocer incluso y establecer cuál es su especie. Pasemos rápidamente, el próximo, el martín pescador, siguiente, la paloma, siguiente. Aquí encontramos al primer animal mitológico, el cérbero,
el can de 3 cabezas. Sigamos. Encontramos a los murciélagos, que ya, como dije antes, son los mamíferos y que también se encuentran presentes junto con los leones. Sigamos, el pavo real, adelante. El cernícalo o halcón, adelante. El carbonero y el gavilán, siguiente. El carpintero verde, siguiente. El pichón, la siguiente. Adelante. El grifo, otro animal mitológico, un animal compuesto con la cabeza de ave y el cuerpo de león. Pasemos adelante. La golondrina, adelante. La garza, adelante. Una leona, otro mamífero. Y aquí extrañamente podemos notar que tiene 6 mamas. Vamos adelante. Aquí también encontramos en esta enjuta que representa al dios Pan a 5 animales que de abajo los vamos a enumerar: el mirlo, la lechuza, el ruiseñor, el petirrojo y la bubilla. Sigamos adelante rápidamente. Son siempre estos 5 animales. Adelante, adelante, adelante. Una más. Y vemos el primer insecto, la mariposa. Pero es una mariposa tan bien definida que nosotros podemos decir que pertenece a la especie Vanessa io. Tal es la calidad de los detalles con los que se la pintó. Sigamos adelante. Aquí encontramos otro animal mitológico, la arpía, con el cuerpo de mujer, la cola de serpiente, mientras que los brazos representan de algún modo como alas de un animal rapaz, y las manchas en el cuerpo recuerdan las manchas de mariposas nocturnas, y entonces es un conjunto de animales que se representan en este animal mitológico. Sigamos adelante. Otro reptil, que no es ave, que es la lagartija, muy común en el ambiente lacustre alrededor de la villa farnesina. Sigamos adelante. Y aquí vemos a Fénix, también un animal mitológico que se representa mediante la cabeza de un airón y algunas de las zonas del pico nos recuerdan la grulla. Sigamos adelante. Bien, estos son los últimos 2 animales, el león, que como les decía es el otro animal que corresponde a los mamíferos, y por último, también un animal mitológico, el caballo marino. Y con esto hemos navegado en la galería digital y les agradezco mucho por su atención. Está claro que ustedes mismos podrán navegar dentro de la galería de Cupido y Psique, viendo mediante esta gran innovación todos los frescos muy cerca de ustedes. Si ustedes entran en la verdadera galería de Cupido y Psique, ustedes los ven a distancia de 8 metros. En cambio, de este modo, ustedes los pueden apreciar como si estuviesen en los andamios de una restaurador y los pueden ver a una distancia de algunos centímetros. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor, y felicitaciones por el desarrollo de esta plataforma, la Loggia Virtual, que el público podrá seguir explorando a través de la web, conectándose a la dirección que le fue indicada antes. Y ahora voy a pasar inmediatamente la palabra a nuestro último huésped, el profesor José Emilio Burucúa, de la Universidad Nacional San Martín y de la Academia de Bellas Artes. Profesor Burucúa, por favor.
Gracias Pierpaolo Proto por esta invitación que realmente me honra y gracias por supuesto a la doctora Lapenta y al profesor Sgamelotti que han tenido la deferencia de invitarme. Así que comienzo con mi pequeño aporte. El trabajo de restauración de la Loggia de Amor y Psique en la Villa Farnesina ha puesto de manifiesto el esplendor técnico, estético, histórico y conceptual del fresco, pintado por Rafael y su escuela en el techo, como si se tratara de una pérgola donde se despliega la historia contada por Apuleyo en sus metamorfosis. Las intervenciones de la doctora Virginia Lapenta, conservadora de la Farnesina, y del profesor Antonio Sgamelotti, académico linceo, ambos protagonistas principales de esta proeza cultural, ya han explicado con verdadero conocimiento de causa todo el proceso de la investigación científica e histórico-artística que fundamentó la tarea. Como una suerte de convidado de piedra, me permitiré señalar dos cuestiones a partir de las cuales, desde el otro lado de la Tierra, podría agregar unas pocas líneas y búsquedas remotas del discurso. La primera se refiere a los animales que Giovanni da Udine pintó en las figuraciones del cielo visible a través de los arcos y festones. El equipo ha destacado y estudiado minuciosamente los vegetales representados en el pergolato, sus orígenes, su expansión o difusión en el mundo hasta su llegada a los jardines y huertos de Roma a comienzos del Cinquecento. Los antecedentes y los consecuentes iconográficos en los herbarios y obras científicas desde el fin del medioevo hasta las historias naturales modernas. Es casi seguro que el artista que los ha pintado tuvo los objetos frente a sus ojos y tomó formas y colores de la contemplación directa de frutos, flores y plantas. En el caso de los animales, tal vez la mariposa, los murciélagos y las aves, casi todas ellas habitantes del paisaje románico o de la Italia central, parece probable que el modelo vivo también haya sido el punto de partida de su representación. Respecto de los animales o bestias imaginarias, la siguiente: el cancerbero, el caballo marino, la equidna, una de las arpías, el grifo. El primero, el cancerbero, requiere solo combinar 3 cabezas de perro. De los caballos marinos, son varios los ejemplos que encontramos en los estucos romanos del siglo I, por ejemplo, en la Domus Aurea o en la tumba de los Valeri en Latina. En cuanto a la arpía y al grifo, por supuesto que hay modelos abundantes para inspirarse o copiar en los grutescos de la misma Domus Aurea, cuyas réplicas invadieron los marcos alrededor de los retratos de Dante y Virgilio, o el conjetural Empédocles asomado al abismo en los frescos que Signorelli pintó en la capilla de San Brizio del Duomo de Orvieto. También se nos aparecen en el pedestal de la Virgen, en la Sacra Conversación realizada por Andrea del Sarto en 1517, que allí se ve la así llamada Madonna delle Arpie, la Virgen de las Arpías. El problema más interesante en cuanto a los animales es, sin embargo, el de la pareja de leones, vistos ambos di sotto in su. El macho acompaña al caballo marino en la pechina noroeste del pergolato, que se ubica en una larga serie iconográfica de miniaturas en bestiarios medievales, libros de astrología, frescos, como los del Palazzo Schifanoia en Ferrara, que allí se ve, a la izquierda, abajo, el Palazzo d'Arco en Mantua, a la derecha, o el techo de la Sala Galatea también, particularmente el detalle de Hércules y el León de Nemea, pintado por Baldassarre Peruzzi y vecino del pergolato en la propia Villa Farnesina.
Pero la hembra es la figura más interesante, que salta acompañada por un amorcillo con los atributos de Baco y muestra 6 mamas en el vientre. Digo que es la más notable porque tan captada de su aspecto natural que parece, es, sin embargo, una imagen compuesta a partir de otras imágenes. He consultado a la doctora María Angelina Chiappe, profesora de Fisiología Animal en la Universidad de Buenos Aires, y aprendí de ella que las felinas no presentan mamas péndulas durante el amamantamiento de las crías, como aquí se ve. Ese tipo de glándulas que exhibe el fresco de la Farnesina corresponde más bien a los cánidos, por lo que me atrevo a buscar en las representaciones de los perros y sus parientes más próximos, los lobos, el modelo del que Giovanni da Udine pudo haber extraído el concepto. ¿Por qué no pensar entonces en la loba capitolina y sus 8 mamas péndulas de las que se alimentan Rómulo y Remo? Si así ocurriese, estaríamos ante un bello ejemplo de una representación salida de otra representación, como ha estudiado también el doctor Ernst Gombrich. Y no sería tanto esta una observación directa de la naturaleza tal cual ocurría con los vegetales y los pájaros. La segunda cuestión se vincula a la iconología del pergolato y parte, sin que sea necesario insistir en el punto, de los estudios extraordinarios que Fritz Axel, ahí se ve su gran libro, y John Sherman llevaron a cabo en torno a la cultura astrológica, neoplatónica y hermética que dominó los programas arquitectónicos y pictóricos encargados por el banquero Agostino Chigi, de lo que tanto nos ha hablado ya la doctora Lapenta, tanto para la capilla mortuoria compartida con su hermano en la iglesia de Santa María del Popolo, cuanto para el goce de la vida de familia en la Farnesina, la sala de la Galatea, ya mencionada, la sala de las perspectivas, y me permito añadir nuestro pergolato de Amor y Psique. En la capilla se trató de anunciar el destino de luz y esperanza que los astros del cielo, bajo el gobierno de Dios y sus ángeles, tenían preparado para Agostino y su hermano Sigismondo, sepultados bajo pirámides simbólicas de la protección solar. Allí vemos un dibujo hecho por Salviati de la pirámide correspondiente a Agostino Chigi. En la sala de la Galatea, entre tanto, se desarrolló un complejo horóscopo del banquero del Papa que realzó las virtudes de su existencia personal mediante alegorías mitológicas. Y por fin, el pergolato, que es nuestra obra, puso en escena la redención del ser humano mediante la fábula de la apoteosis de Psique y la exaltación general de la naturaleza, plena de luz, belleza y alegría, en el color del cielo, el estallido de los colores de frutos y flores, el vuelo de los pájaros, la carrera del león y el caballo marino, el salto de la leona emblemática de la fertilidad, un rescate universal de lo creado que ya prometía un pasaje de la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 20-21. Dice así: la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Los filósofos neoplatónicos y herméticos del Renacimiento asumieron esa espera del alma y la transmitieron largamente. Así, en 1494, Marsilio Ficino escribió en su De Sole, capítulo 9, Infine, esto que ven ustedes en la diapositiva y que voy a leer. No obstante, dice Ficino, no debemos olvidar que así como esperamos que Cristo irá finalmente a su reino tras resucitar los cuerpos humanos de la tierra con el esplendor de su propio cuerpo, de modo semejante, tras el invierno de la muerte anual,
esperamos el ascenso del sol en Aries, que llamará a la vida las semillas de todas las cosas sobre la tierra, como si regresaran de golpe los animales muertos o medio vivos a la vida y a la belleza. Entonces, de Mercurio, portador de los brazos del sol, se dice que excita a quienes duermen con su caduceo, y Platón describe una resurrección similar en su libro sobre la República. Allí vamos a ver precisamente a Mercurio, que aparece en el extremo oriental del pergolato por donde sale el sol. En 1510, Cornelio Agripa de Nettesheim refrendó el entusiasmo en sus 3 libros sobre la filosofía oculta, una suerte de manifiesto de la filosofía hermética en el siglo XVI, que circuló en Italia desde muy temprano, gracias al empeño de Gianfrancesco Pico de la Mirandola, el sobrino del famoso autor de la oración sobre la dignidad del hombre. En el capítulo 37 del segundo libro de esa obra, de la filosofía oculta, Agripa describió la figura del tercer decano de Aries, el ser benevolente e inquieto que abre las puertas del año. Y el paralelo con una de las obras que ya hemos citado, la representación de ese mismo decano que hizo Francesco del Cossa en el Palazzo Schifanoia, es evidente. Leo el pasaje de Cornelio Agripa que está allí citado. En la tercera faz se aparece la figura de un hombre blanco, ese se queda destacado abajo, ¿no? Pálido, de cabellos rojizos, vestido de rojo, llevando en la mano un brazalete de oro, sosteniendo un bastón de madera. Está inquieto, parece encolerizado, porque no puede hacer el bien que desea. Esa imagen de genio, humanidad, de alegría y belleza. El pergolato de Rafael y sus asistentes tal vez sea la fórmula sensible y más espléndida de la perspectiva hermética, de la visión luminosa de una naturaleza reconciliada y redimida por la humanidad. Gracias entonces, doctora Lapenta, profesores Gamelotti, por restituir esa visión para nosotros. Muchísimas gracias, profesor Burucúa, y bueno, gracias a todos y a todas por habernos llevado en este recorrido virtual que nos ha permitido de apreciar y conocer un poco más la obra extraordinaria de Raffaello y de ingresar en la Villa Farnesina, aunque estamos a 12.000 kilómetros de distancia. Espero que el público haya disfrutado esta charla que quedará en nuestro canal YouTube y los invito a continuar a seguir las iniciativas de Caras de Italia a través del sitio web de la Embajada y nuestro canale social. Muchísimas gracias, grazie e arrivederci.